Muy buenas tardes. Hoy iniciamos un nuevo curso para ustedes con mucho cariño para que aprendan a elaborar su cuento. Es un reto para ustedes. Vamos a ver aquí los elementos claves para escribir un cuento. Y recuerda que aprende a escribir cuentos te ayuda a crecer. Y no lo veas difícil, porque si tú quieres, tú puedes. Así que hoy les estaremos presentando qué es un cuento. Vamos a recordar cuando estábamos pequeños, en las primarias, cuando estábamos en secundaria, los cuentos que leíamos. ¿Se recuerdan los tres cerditos? ¿Se recuerdan de la bruja maléfica? ¿Se recuerdan de tantos cuentos como lo fue Cenicienta, el cuento de Caperucita Roja? Así que todos tenemos un conocimiento de qué es un cuento. El cuento es una narración, es una de historias. Estas historias pueden ser reales, pueden ser ficticias, imaginarias, cualquier asunto. Y de repente usted la quiere ubicar en un tema histórico, le puede dar un retoque de un tema religioso, de un tema social. Todo depende cómo quiera abordar su cuento. Pero sí les digo, jóvenes, para comenzar ustedes un cuento, primero que nada, busquen un bolígrafo, una libretita y comiencen a armar su mundo. Ya escriban cuál será la historia de su cuento. Ustedes lo redactan en forma breve. Yo quiero escribir sobre una malvada bruja que acechaba a los niños en la escuela tal. Un ejemplo. O yo quiero hablar sobre un padre quien se forjó mucho para ayudar a sus hijos y al final logró sus sueños. Un ejemplo, en forma resumida. Si usted desea, le puede dar un tono ficticio donde usted de repente puede aunar lo real y lo fantástico, imaginario, como el caso de, digamos, de integrar personajes que muchas veces no pueden ser reales, un ejemplo como las hadas, que son más bien de tipo, como dice la palabra, imaginario, donde solamente existen en su mente y que es muy imposible que usted de repente lo saque a la realidad. O cualquier asunto usted puede tratar dentro de un cuento. Y recuerden siempre que el cuento lleva una enseñanza, enseñanza de valores, una crítica también. De repente usted puede criticar la conducta del hombre, para que así la persona que lea reflexione sobre ese accionar y pueda de repente modificar su conducta muchas veces. Vamos a ver la estructura del cuento. Como todo escrito, el cuento lleva una introducción, un desarrollo y un cierre. La introducción representa los primeros pasos que dan a conocer los personajes y las primeras acciones, donde ya ese receptor se encuentra ya familiarizado de qué va a tratar su cuento. El desarrollo es llevar las acciones a un fondo, digamos, más activo, que muchas veces llega a lo que es un clímax, donde existe la incertidumbre, donde existe la inquietud, donde promueve que ese lector se sienta más motivado a ir llevando esa lectura y va formando parte de esa trama. Para al final llevarlo a un clímax donde usted se quede pensando qué va a pasar y queda en suspenso. Y al final, desenlace. El desenlace ayuda a dar el cierre. Ese cierre puede ser abierto, ese cierre puede ser cerrado. Abierto en el sentido que usted lo deja a criterio del lector para que él deduzca qué fue lo que pasó al final. O de repente el cierre cerrado, donde usted ya le facilita al lector lo sucedido al final de ese cuento. ¿Qué puede hacer usted? Forme o escriba en su libretita qué voy a utilizar, qué voy a hacer al inicio de esa acción que yo estoy montando, de ese mundo que yo estoy armando, cómo yo voy a iniciar. Usted puede dar paso, hacer esquemas para cuando va a redactar se le haga más fácil. El desarrollo, cómo yo voy a que mi cuento llegue al clímax, para que ese lector se sienta digamos, ávido, más motivado a ir leyendo esa trama, porque se va interesando más y más, porque se va creando esa incertidumbre, esa inquietud de saber, y él quiere saber qué fue lo que, o qué pasará,
qué pasó o qué pasará más adelante. Y tenemos digamos, el final, donde va a darle el cierre a su cuento. Entre algunos elementos de un cuento tenemos los personajes, el narrador y el tiempo narrado. Hago un esquema. ¿Cuáles van a ser los personajes que formarán parte de mi cuento? Un cuento siempre lleva pocos personajes. Puede ser 2 personajes o 3 personajes. Y puede ser una persona, puede ser un animal. Si ya son, por lo menos los personajes son animales, se convierte esa narración en una fábula. O también de repente hasta una montaña, hasta un árbol puede ser mi personaje. Todo depende cómo yo estoy llevando lo que es ese accionar y los temas que voy a desarrollar dentro de esa trama. Tenemos el narrador. El narrador es una técnica que utiliza el autor para él esconderse detrás de él. Entonces, el narrador es quien narra, quien describe, quien lleva a seccionar, quien maneja todo su mundo, quien maneja los personajes. El narrador nos ayuda a que el receptor vaya, se compenetre, se motive y al final él mismo vaya desarrollando lo que es su mundo o vaya compenetrándose con su mundo. Y tenemos el tiempo narrado. El tiempo narrado es, como dice la palabra, el tiempo que va utilizando, digamos, el desarrollo de esos aconteceres, donde se le está hablando a usted que el tiempo puede ser de lineal, puede ser comenzar desde la mitad de la acción o desde el inicio de la acción, que lo vamos a ver más adelante. Y recuerden que los personajes ya cuando usted le destaca, le escribe su nombre, este va a ser, digamos, el abuelo, este va a ser el hijo, este va a ser el personaje principal. Ustedes tienen que irlo destacando, porque los personajes se dividen en personajes principales y personajes secundarios. El narrador también se divide en narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista. Vamos a irlos viendo. Los personajes. El personaje principal es aquel que tiene mayor preponderancia dentro de las acciones. Actúa con mayor frecuencia y recae sobre él la mayoría de las responsabilidades para que esa acción se vaya dando. Sin él, la acción no tiene ni desarrollo ni tiene fin. Se requiere de ese personaje que va conduciendo a través de sus, digamos, actitudes, a través de sus acciones, a través de su forma de ser, para que se vaya dando la trama. Un ejemplo tenemos aquí, que le coloqué aquí la figurita, en el caso de la familia Simpson. La familia Simpson, si ustedes observan cuando se va desenvolviendo lo que es esa caricatura, tenemos a el señor que es el padre de toda la familia, que es Homero, se llama Homero Simpson. Él es el principal, porque todo gira en torno a él. Él siempre está ahí regañando, él siempre está guiando a sus hijos, él está triste porque algo sucedió en su familia. Es decir, él es el centro de todas esas acciones y quien ya también participa con mayor preponderancia también tenemos al hijo de él, el hijo de Homero Simpson, también participa. Y ya en un segundo plano tenemos al jefe de Simpson y todos los amigos que están alrededor, que también a veces coadyuvan a que se desarrolle la trama a través de sus acciones, a través de convivio entre ellos. Tenemos también el caso de Harry Potter. Harry Potter es el personaje principal porque todos esos episodios se van dando en torno a él nada más. Cuando él fue niño, cuando él creció, cuando él estuvo en la escuela de magos y todo gira las maldades en torno a Harry Potter. Ese es el personaje principal, donde toda la temática, todas las acciones giran en torno a él. Y los secundarios son aquellos que forman parte también de todas esas acciones, pero con menos frecuencia aparecen. A veces sucede que actúan dos, digamos, momentos en 2 escenas y ya desaparecen. Bueno, porque son secundarios. Las acciones no, digamos, se centran en ellos, solamente en los principales. También tenemos los personajes protagonistas y los antagonistas.
Los protagonistas son aquellos que protagonizan, llevan la cabeza de todas las acciones y que sin ellos también no se da lo que es el accionar. Pero siempre, en la mayoría de los casos, el 100% casi, vamos a hablar, esas acciones son positivas. Mientras que existe un antagonista, el personaje antagónico, que lleva la maldad, digamos, siempre va a ser el rival de ese protagonista. El narrador. El narrador es un, digamos, también recurso que utiliza el autor para esconderse detrás de él. Cuando él va narrando, cuando va redactando, digamos, describiendo todos esos acontecimientos, él utiliza el narrador omnisciente, puede ser el protagonista o el testigo. Y es importante que usted lo reconozca. ¿Para qué? Para cuando usted redacte, usted puede situarse, yo voy a utilizar el omnisciente. El más usado es el omnisciente. O yo quiero ser protagonista de ese cuento mío. O yo fui testigo, entonces dentro, como omnisciente también voy a meterme dentro de ese narrador para ir narrando, formando parte de esas acciones, que donde yo forme parte de ese accionar. En el omnisciente lo vamos a reconocer, el omnisciente, porque narra en tercera persona. Un ejemplo, yo digo, Lola era una bruja que conocía muchos tipos de pócimas. Un ejemplo, estamos hablando de Lola. O María era la maestra de la escuela. Entonces estamos hablando de una tercera persona, de María, de Ofelia, de ella, de él, de ellos, de todo. Es decir, se está hablando de otras personas que no soy yo. Tercera persona. Siempre van a hablar de un él, ella, ellos. Y entonces tenemos el protagonista. El narrador protagonista es aquel que actúa en forma ya digamos muy centrada, que las acciones sin él no se pueden dar. Y se reconoce por qué, porque narra en primera persona. El protagonista conoce mucho las acciones porque él formó parte de todas esas acciones. Un ejemplo, yo digo, yo estuve presente cuando se dio esa discusión. Él le gritaba, ella estaba callada, pero yo seguía viéndolos para ver quién de ellos bajaba la guardia. Un ejemplo, yo estoy utilizando el yo y soy protagonista porque yo formo parte de esa acción y estoy narrando cuando yo estuve presente. Y como yo formé parte de esa acción, también estoy narrando lo que sucedió. El testigo solamente también narra en primera persona, pero a diferencia del protagonista es que el testigo solamente conoce lo que sucedió cuando él estuvo presente, es decir, y siempre se concentra en una tercera persona. Él va a ser el testigo de lo que pasó en cualquier situación. Tenemos los tiempos narrados, el tiempo de la historia. El tiempo de la historia, cuando usted va, digamos, redactando su trama, siempre, como les dije anteriormente, se van a concentrar en una introducción, desarrollo y un cierre, para darle más ánimo, más realce y más interés a lo que está narrando. Todo, casi la mayoría de los cuentos dice que llevan este tipo de estructura: introducción, desarrollo y cierre. El tiempo narrativo externo e interno, también en lo que es el tiempo, usted tiene que ir analizando en qué, digamos, momento usted se va a concentrar ese tema, esa historia que usted va a narrar. Un ejemplo, usted le puede situar en la Edad Media, la puede situar en el año 1800 y algo, digamos, ayer, hoy, en el año 2022. Es decir, el tiempo donde usted se va a ubicar su historia o el tema o el accionar, y que cada, digamos, en el tiempo que usted se va a radicar, tiene sus características, sus rasgos culturales. Tiene rasgos, entonces, de acuerdo a esos rasgos de esa época o de ese tiempo, se tiene que ir también relacionando con lo que está usted explicando o describiendo. Y tenemos el tiempo interno. El tiempo interno es aquel que utilizamos a medida que vamos narrando. Como yo les dije, puede iniciar
o puede redactarse de una manera que usted lo maneje de una manera que le capte el interés del receptor. Un ejemplo, puede comenzar de un inicio, un desarrollo y un cierre en forma lineal. O puede también compenetrarse en lo que es primero la mitad de la acción y luego terminar con, digamos, con el cierre. Y hablando después de lo que es el inicio. Esos espacios o esos saltos que usted se le da a esas narraciones suyas dentro del cuento se denominan tiempo interno de la narración. Tenemos en ese orden explicando el nombre. Recuerden que nosotros heredamos muchos términos de latín y entre eso tenemos el nombre que se le asigna a ese orden, digamos, narrativo dentro de ese mundo que usted narra. Tenemos el orden cronológico lineal que comienza o se desarrolla a inicio, va por la mitad y se cierra en forma lineal, como se da cualquier acción. Inicio, desarrollo y cierre. Ese se denomina ab ovo, en el término latino ab ovo, O-V-O, ab ovo. Y si usted comienza narrando la acción desde la mitad y luego más adelante usted incursiona en lo que es el inicio y luego el final, tenemos que es in media res. Y por último, si comienza hablando del final, para entonces ir relatando qué fue lo que pasó, el desarrollo, luego el inicio, si quiere lo deja de final, y entonces se denomina in extrema res. Estos puntos se denominan alteración del orden cronológico. El orden cronológico de toda acción, inicio, desarrollo y cierre. Pero usted, si hace un buen manejo de lo que es la redacción de su cuento, usted puede utilizar cualquiera de ellos, in media res o in extrema res. Se utiliza mucha retrospección. Usted puede estar narrando y puede retroceder a acciones que usted quiera recordar y va narrando. Del presente puede ir al pasado. O anticipación de hoy al presente puede ubicarse en el futuro. Y el ritmo de la narración, que es el ritmo rápido, que es el ritmo lento. El ritmo rápido es donde usted, en pocas palabras o en poco acontecimiento, usted va utilizando un sinnúmero de hechos. Se cuentan muchos acontecimientos, dice, en poco tiempo. Y el ritmo lento es lo contrario. Muchos hechos y que van durando y poco a poco lo va exponiendo. Y va detallando, describiendo, insertándolo, pero con calma, en forma lenta, no precipitada como en el caso del ritmo rápido, donde entra inmediatamente de una serie de acciones, pero termina rápido. En el escenario, usted sabe cuál es su escenario. Usted escriba, el escenario de mi cuento será este. Hay escenarios que se dan de repente en un cuarto, en una casa, o varios escenarios. Hoy estuve en la casa, mañana estuve ya en el mall, mañana voy a estar en la montaña, en mi cabaña. Eso depende cómo usted puede dividir las acciones donde se mueven los personajes. Y el tiempo, como les dije, el tiempo que usted puede montar, que es el histórico, también el tiempo, digamos, interno, que va de acuerdo a esa descripción, que puede darle su, digamos, su sentido, que es del inicio, medio y el final, o comenzar de inmediato, desarrollo y luego cierre. Se depende cómo usted le da la acción, pero es importante que usted se ubique también cuál es el tiempo histórico que le quiere brindar a su cuento, en la Edad Media, en 1900 y algo, o en el presente 2022. Pero no necesariamente tiene que colocar la fecha, sino que usted lo va ubicando a medida que va narrando algunas características dentro de esas descripciones. Usted ya, o el personaje, o el receptor ya va conociendo en qué época se está dando ese cuento. Y la acción, acciones que se dan dentro de ese cuento, son los acontecimientos. De repente hay un acontecimiento, el más principal, pero dentro de ese principal se derivan o se deslindan otros acontecimientos. Esas son las acciones. Y son acciones que me ayudan a ir llevando o hilando lo que es el cuento, el inicio. Esta acción, de repente, una mentira, me genera una serie de digamos, de ideas para ir desarrollando el tema, la mentira. Y de la mentira se van generando otras acciones. Puede ser entonces
De la mentira surge de repente las desigualdades, se dio la desigualdad, se dio el disconformismo. Un ejemplo, son temas que se van derivando, temas secundarios del tema principal. Esas son las acciones. Tenemos figura literaria. La figura literaria, a través de ese mundo narrado, va dándole, digamos, sentido a la persona que está recibiendo o leyendo su información o su cuento, de tal forma que él se siente compenetrado y se imagina. Ayudar a que ese receptor o ese lector se imagine, se sienta pertinente con esa descripción o con esa redacción. Un ejemplo, tenemos la metáfora. La metáfora es cuando yo comparo para darle más realce, más belleza a lo que yo estoy redactando. Un ejemplo, aquí tenemos los suspiros se escapan de su boca de fresa. Él estaba comparando los suspiros y la boca como si fuese una fresa. Esa es metáfora. O yo puedo decir, sus ojos estaban tan cálidos como la flor del loto. Eres mariposa que te posas en mi boca, comparando la amada como una boca. Y si usted de repente encuentra dentro de un escrito esas bellezas, esa figura, le da más plenitud, le da un trasfondo diferente a lo que usted describe. Y tenemos la comparación, usted sabe lo que es comparar, pero se reconoce porque siempre va a utilizar el cómo. Como perro olvidado, que no tiene huellas ni olfato. Una relación entre dos términos por la semejanza. Va a darle semejanza o diferencia entre una situación u otra, una persona u otra. Eso depende de qué quiere usted comparar. Tenemos el hipérbole. Hipérbole indica que es exagerado. Hay personas que son muy hiperbólicas. Y también en su lenguaje usted puede ser hiperbólico. Yo digo, de repente, ella estaba llorando. Sus lágrimas caían por sus pies hasta convertirse en ríos. Unas lágrimas no pueden convertirse en río, pero bueno, yo estoy exagerando. Eso es una hipérbole. Pero a medida que usted habla, utiliza esa hipérbole para decorar esa descripción, ese mundo que usted está presentando a los lectores. Y tenemos la antítesis, que se utiliza mucho también, la antítesis donde se da una idea y la segunda idea contradice la primera. Es una manera también de darle más realce a lo que escribe. Es una contraposición, dice, de dos palabras o frases de significación opuestas. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muera porque no muero. Se da esa contradicción, vivir y morir. Y tenemos el pleonasmo, que es la repetición de palabras dentro de eso, de esa descripción que usted hace, dentro de ese escrito que hace. Pleonasmo, de repente utiliza o repite las palabras. Triste, triste estaba. Estoy repitiendo la palabra triste a medida que va redactando su cuento. Tenemos otra figura también importante que se utiliza mucho dentro de una redacción literaria. Y tenemos las imágenes olfativas, las imágenes visuales, las imágenes táctiles, como también del gusto. Usted está describiendo algo y la persona que lee está percibiendo lo que usted describe. Un ejemplo, usted dice, María se sentó cerca de él. En la mesa le sirvieron el café. Este olor del café fue perforando las paredes y toda su habitación. Usted se imagina inmediatamente porque tiene la experiencia del café, porque usted lo ha probado, usted lo ha olido. Entonces inmediatamente usted, sin querer, usted lo siente, porque usted ya se va sintiendo pertinente a esa redacción. Porque lo que es este tipo de figuras ayudan al lector a sentirse más parte de ese escrito y a sentirse más compenetrado, más interesado y más motivado. En ese caso tenemos el olfativo, fue el que le presenté del aroma del café, pero también puede ser el táctil. La tomó de sus manos, la acarició y ella se sintió más segura. Estamos hablando del tacto, él la acarició. Y usted se imagina también a esa persona acariciándole las manos a la otra, porque le está describiendo.
Tenemos también en el caso de visual, él dice, se sentó en el estacionamiento, miró el horizonte, estaba el sol radiante, las montañas con sus verdores y bellas flores. Usted está como percibiendo, viendo, observando ese panorama que le están describiendo. Y tenemos el gusto también. En el caso de, le sirvió un té cuyo amargo le traspasó la garganta. Entonces usted se imagina un sabor amargo en su boca. Todo eso ayuda, incita, motiva, le da belleza a esa descripción, a ese mundo que usted está formando. Cuando usted escribe su cuento y utiliza unas figuras aquí como las que le estoy presentando, su cuento tiene mayor belleza. A pesar que usted le lleva los rasgos de personaje, mundo narrado, tiempo, figura literaria, todo eso se compenetra y ayuda a que usted presente un cuento ya con estilo más profesional. Bueno, jóvenes o personas que me escuchan, muchas gracias y espero que esta pequeña explicación les sirva para que usted pueda escribir su primer cuento. Así que anímate y escribe tu primer cuento. Muchas gracias.